Muy buenas, profesora. Mi nombre es Juan Delgado y voy a proceder a hablar sobre la historia de los metales. La línea de tiempo de los metales. En la línea de tiempo de los metales tenemos primero materiales como el ocres, que desde ya la especie humana ha utilizado los metales desde la época paleolítica. Esto es hace 3500 años en el yacimiento francés de Terra Mata, en donde ya se ven restos de ocre o óxidos de hierro procesados, que quizás en su momento pueden haber sido utilizados como elementos de pintura corporal. Estos restos habían sido sometidos a tratamientos térmicos para acentuar sus colores. Ahora, continuando con lo que es el cobre es el objeto metálico más antiguo del mundo, el cual apareció en una cueva iraní en Shaniyar. Este fue encontrado ahí un objeto metálico, el cual fue trabajado por percusión, lo que le permitió obtener finas láminas sin para ello ser necesario alcanzar temperaturas tan altas. Esta técnica de martillado del cobre a temperatura ambiente para el desarrollo de lo que son objetos ornamentales y alfilares también fue utilizada en yacimientos de los Montes Zagros y la Anatolia hace más de 8700 años. Uno de los aspectos sumamente importantes de lo que son los metales es la metalurgia. Esta nos permite obtener distintos metales gracias a la fundición de los mismos. Ahora, la fundición del primer metal asociado a los primeros hornos cerámicos data además de hace 6500 años. El elemento utilizado sobre todo fue el cobre, fundido para introducirlo en forma líquida en crisoles y moldes. Estos surgieron en la zona de Tal Ibis, en los montes Zagros iraníes, donde se establecieron centros especializados de producción de este tipo de metal. La utilización del oro y la plata, al parecer en forma de pepitas de metal nativo, también fue muy común en esta época para la realización de hornos y joyas, aunque estos metales eran mucho más escasos que el cobre, obviamente. Gracias a aspectos como la metalurgia, es que se pudieron obtener diferentes tipos de metales, como en este caso el bronce. La transición del cobre a el bronce surgió gracias al desarrollo de la técnica de la metalúrgica. La creación de aleaciones, o sea, lo que serían mezclas homogéneas de varios elementos, de los cuales por lo menos uno debe ser metálico, dio lugar al bronce, el cual es una mezcla entre cobre y estaño. La primera mezcla de cobre fundido data del 4500 a.C. y apareció en la actual Serbia. La introducción de las herramientas del cobre fue muy importante, ya que permitió sustituir las herramientas de piedra. El bronce era mucho más duro que el cobre y se equiparaba a la piedra en su tenacidad y resistencia, siendo además mucho más fácil de producir. Ahora, el hierro, el cual es uno de los elementos predominantes en la actualidad, se descubrió aproximadamente entre el 1200 a.C. y el 3000 a.C. Sin embargo, se conoce su utilización desde el 2500 a.C., debido a que se encontraron ciertos artefactos fabricados con este material en el pueblo de los hititas, los cuales monopolizaron su producción y distribución. Sin embargo, en el momento de su destrucción de este pueblo, todos los guerreros se dispersaron por Oriente Medio, difundiendo así su tecnología de creación de este material y dando comienzo a la Edad del Hierro. A pesar de ser uno de los elementos más abundantes del planeta, hubo que esperar hasta este periodo para que se sistematizaran los procesos de obtención, fundición y manipulación de este metal. El proceso de fundido y moldeado de este metal fue muy complicado, ya que requería enormes cantidades de madera, carbón y hornos de gran capacidad calorífica. Continuando con los metales se dividen básicamente, o la historia de estos, en tres diferentes etapas principales. Primero tenemos la edad del cobre. La edad del cobre corresponde a lo que es desde el 500 a.C. hasta el 1800 a.C. El cobre se utilizó para la fabricación de distintas armas de combate, como lo son puñales, espadas o también distintas hachas o armas para la agricultura. Continuando con la edad de bronce, en la edad de bronce duró desde el año 1800 a.C. hasta el 800 a.C. Esto con los individuos enfrentamientos bélicos de la
de las épocas, el hombre tuvo que buscar nuevos metales que tuvieran una mayor resistencia. Es de aquí que se obtuvo lo que es el bronce, que es una aleación entre el cobre y el estaño. Entre estos materiales para la guerra se realizaron distintos espadas, también se realizaron distintos tipos de escudos. La siguiente fecha importante fue la Edad del Hierro. La Edad del Hierro corresponde del 800 antes de Cristo hasta la actualidad. Cabe destacar que los primeros que utilizaron el hierro fueron los hititas, los cuales lo utilizaron para armas y para herramientas de agricultura, hachas y distintos elementos. En la actualidad, el hierro constituye uno de los metales más importantes, ya que mediante la aleación se pueden contener otros materiales como lo son, valga la redundancia, el acero. Mi nombre es Carlos Jara y yo voy a explicar ahora uno de los, o bueno, descubrimientos más relevantes que se ha hecho a lo largo de la edad o historia de los metales. En el año 4600 a.C., en la sepultura número 43, específicamente la necrópolis de Varna, se encuentran vestigios de oro trabajado, es decir, ornamentos de oro que han sido sepultados con la persona, como se muestra en la foto. Es una recreación, un modelo de cómo se encontró como tal la tumba. Y esto da a entender, o fue un descubrimiento muy grande porque son los primeros trabajos con un metal, o sea, fue un metal usado para realizar en principio ornamento, porque al parecer el oro en esa época era muy buen visto y era muy escaso también, porque no había los recursos necesarios para poder trabajar el oro de manera efectiva como lo hay ahora, como fue evolucionando después. En la edad de cobre, más que todo entre la edad de 6500 y 2500 a.C., en el sur de Anatolia, se comenzaron a aplicar técnicas de trata del cobre hasta que se descubrió la fundición del mismo, es decir, calentar el cobre en bloques o en hornos grandes de cerámica para poder de esta manera trabajar este metal de mejor forma, ya que se lo llegaba a fundir y le podíamos dar una forma, o bueno, le podían dar una forma más específica o al gusto de ellos. Pero también mediante la fundición se percataron las personas en la misma edad de cobre, entre 6500 y 2500, que se podían aliar metales, es decir, fundir un metal con otro metal para poder crear un nuevo, en este caso sería metal, para aprovechar sus características, porque como tal el cobre se sabe que no es muy resistente, pero es muy bueno para conducir la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fue aliar el cobre, perdón, con el estaño y así se creó el bronce. Y este material era mucho más resistente y mejor en características de resistencia mecánica o de resistencia en general, que lo comenzaron a usar para armaduras, armas y también para estructuras en general. Luego, cuando ya fue acabada la época del cobre o la edad del cobre, comenzó a surgir un nuevo metal, pero el descubrimiento de este metal no ha sido muy clara, pero se dice que entre los años 1500 y 500 a.C., que empezó la edad de hierro, este metal fue descubierto por casualidad, porque como antes tiraban todo tipo de metal en ese entonces, que era bronce, perdón, era bronce o cobre, se dieron cuenta que al final sobraba un poco de un metal diferente, o sea, un elemento diferente, que no se fundía porque la temperatura de fusión del hierro es mucho más elevada que la del cobre. Entonces, se dieron cuenta que este metal, como tenía una temperatura más elevada de fusión, también supusieron que era un metal mucho más resistente y mucho mejor que el cobre, que en ese tiempo era muy bueno. Entonces, empezada la época de la edad de hierro, comenzaron a trabajar mucho más con el hierro, dejando al cobre de lado. Una, porque el hierro era encontrado mucho más fácil en la naturaleza que el cobre, porque existían
yacimientos mucho más abundantes que la del cobre. Entonces comenzaron a trabajar con el hierro y a su vez también comenzaron ya a crear sus derivados como el acero crisolizado y así. Ahora nos remontamos a la actualidad y cómo ha sido o cómo han ido evolucionando este uso de los metales para las aplicaciones actuales. Aquí podemos ver una tabla en la cual he tomado, o bueno, he encontrado información de los metales más importantes que se utilizan en la industria actual, ya sea en la industria automotriz, en la industria, yo qué sé, de construcción, en la industria de circuitos eléctricos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el cadmio es un estabilizador de plásticos PVC, o también junto al níquel se puede fabricar baterías de alta durabilidad y larga vida de uso. El litio se lo encuentra en muchos aspectos, como también catalizador, lubricante, para soldar, también en pilas para la fabricación de pilas. El hierro se sabe para la fabricación de aceros y el mismo acero para construir estructuras metálicas en la carrocería y todo ese tipo de industrias. El aluminio para construcción también o para utensilios de cocina, es decir, papel aluminio que tenemos aquí o que se puede encontrar fácilmente en alguna casa, y así mismo. O también los utensilios, por decir, yo que sé, una espátula de aluminio, una cuchareta de aluminio. También tenemos el cobre, que ahora es muy utilizado para circuitos electrónicos, como podemos ver en la foto que está aquí. Obviamente no todos los componentes están hechos de cobre, pero más que todos los cables, ya que el cobre resultó ser un buen conductor de electricidad. También para la fabricación del latón y el bronce que todavía se sigue usando. El zinc para galvanizados, el plomo también para baterías o protección de radiaciones, y también para la fabricación, en este caso, de balas para armamento en general. El estaño también para soldaduras, como se puede apreciar en la foto de aquí, del circuito electrónico. Todo esto es soldadura en estaño para, en este caso, unir los componentes que vemos a una placa PCB y que de esta manera funcione el circuito que en esta cuestión podemos ver en la foto. También tenemos aquí en la foto superior los metales que se usan para la construcción, en este caso de manera general, de un avión. Podemos ver que se usa el aluminio, el titanio, el hierro, fierro, otros y un compuesto también de estos. Entonces podemos observar aquí en la gráfica en qué parte se va ubicando dependiendo del peso y la densidad de cada metal en el avión para, en este caso, equilibrar el peso, ver la resistencia también de cada metal en cuanto al avión se trata, es decir, para ver más que todo cómo o cuáles son los que tienen mayor resistencia a cuanto a la presión ejercida por el aire. Y asimismo se hace un estudio y se va analizando la resistencia o las más propiedades que tengan los metales en este caso. Muchas gracias, eso es todo.